Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta asignatura que se llama Teorías del Aprendizaje. Bueno, muchachos, mi nombre es Víctor Escobar Ramírez. Yo soy administrador público, tengo maestría en intervención social en las sociedades del conocimiento. Llevo vinculado en la educación superior hace 5 años. Inicié trabajando con proyección social y educación rural. Posteriormente ingresé a la Universidad de la Gran Colombia como docente tiempo completo en el área de formación investigativa en las licenciaturas. Llevo, pues, digamos, allí que va a ser mi mayor experiencia como docente. También me he vinculado en otras universidades como la UNAD y este semestre los voy a acompañar a ustedes en la licenciatura de Teología en toda el área transversal pedagógica. Un segundo, voy a admitir aquí a alguien. ¿Y eso qué implica? Pues, bueno, como ustedes saben, las licenciaturas hoy día cuentan con dos áreas gruesas, que por un lado está el área disciplinar, es decir, todo el componente teológico, y por otro lado el área transversal, que son las pedagogías. No obstante, es muy importante que ustedes tengan también un reconocimiento, porque en esencia el licenciado va a estar, pues, articulado en su proceso de enseñanza y aprendizaje con ese área de las pedagogías. El componente disciplinar obviamente va a ser un componente que va a estar articulado, pues, a los procesos formativos que ustedes vayan a desarrollar más adelante. Pero el vínculo que existe entre todas las licenciaturas va a ser este área. Entonces, por eso, pues, me hacen la invitación para ser docente, porque, pues, bueno, alrededor de 3 años llevo trabajando en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia, y allí, pues, puedo estar vinculado en algunos procesos frente a este área, y pues tengo los conocimientos suficientes para poderlos comunicar y, pues, darles una buena, digamos, cátedra al respecto, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante que ustedes logren conceptualizar, que logremos entender qué son esas teorías del aprendizaje, para qué sirven y cómo se va a anclar este primer momento con el resto de asignaturas que ustedes van a desarrollar. Yo tengo una pregunta, muchachos. ¿Ustedes están en el nuevo plan de estudios o en el antiguo? En el nuevo. En el nuevo. En el nuevo, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, el nuevo plan de estudios, digamos que tiene la línea y nace desde ahora, pues, digamos desde ahorita, con teorías del aprendizaje. Luego van a haber didáctica, luego van a haber política educativa, pero aquí tiene otro nombre, aquí tiene legislación educativa, si no estoy mal, ¿cierto? Evaluación, currículo, y pues ahí, digamos, terminarían prácticamente todo ese eje, y todo esto, toda esta línea la van a aterrizar en la práctica educativa, ¿sí? En las diferentes instituciones en las cuales ustedes van a estar vinculados, y allí vamos a determinar de qué manera todas entran a dialogar para poder, pues, impartir una sesión de acuerdo a los conocimientos que ustedes tengan dentro del área disciplinar, pero pues obviamente obedeciendo a otros momentos importantes, como el proyecto educativo institucional, ¿no? Digamos, de esas instituciones educativas. Pero bueno, digamos que a medida que vayamos avanzando, vamos reconociendo estos conceptos y los vamos apropiando, porque van a ser muy importantes. Entonces, quiero que hagan una presentación corta de ustedes, si se encuentran en algún seminario, si han estudiado otra disciplina u otra licenciatura, porque puede pasar, y qué les gusta hacer, y ya luego entramos en materia y les hago planteo un panorama general de lo que va a ser la asignatura. ¿Les parece, muchachos? Listo, entonces empecemos por Alexander. Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, yo soy John Nosotros, Alexander Castro. perdón, Alexander, nosotros ya nos habíamos visto, ¿verdad? Sí, en la En la electiva. disciplinar. Ajá. ¿Al fin en qué quedó Listo. eso? Nos pasaron a teología política. Ah, ok, listo, perfecto. Vale. Soy religioso pasionista y bueno, me gusta la pintura. Ay, pues ya estudié la filosofía también. ¿Pero eres filósofo o licenciado en filosofía? Filósofo, Ah, ok. filósofo. ¿De dónde lo estudias? UPB, ¿Dónde, perdón? UPB. Ah, ok, listo. Vale. Bueno, gracias, Alexander. Billy.
Hola a todos, hola profe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Billy Freire, yo estudiante de licenciatura en teología de segundo semestre, también filósofo, misionero claretiano y soy del país de Ecuador. Muchas gracias. Ok, Billy, muchas gracias a ti. Donaldo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Donaldo Vázquez Díaz. Donaldo, Asmufa, acércate un poquito más el micrófono. ¿Ustedes me escuchan bien o escuchan bajito? ¿Bien? Ahí se le escucha bajito, ahí sí. Bien, Dale, voy a dale. intentar. Mi nombre es Donaldo Vázquez Díaz. Soy religioso pasionista y de Honduras. Y bueno, pues he estudiado también la filosofía, no la licenciatura, sino el bachillerato. Sí, ¿y qué te gusta hacer, Donaldo? ¿Qué haces aparte de estar Bueno, el como deporte religioso? como fútbol, bici, nadar, en cuanto a eso. Ah, bueno, ¿Donaldo y Billy están aquí en Bogotá o están en sus países de origen? No, estoy aquí en Bogotá, Pili. Oh, ¿y Donaldo? Igualmente, aquí en Bogotá, bueno, en Cajicá. Ok, perfecto. Vale, Donaldo, muchas gracias. A usted, pues. Bueno, Jason David. Bueno, mi nombre es Jason David, ya estudié la filosofía 2 años y me gusta mucho escuchar música. Ok, ¿qué tipo de género escuchas? De todo, no tengo una preferencia, me gusta escuchar mucha música, especialmente instrumental, pero de todo, no tengo ningún inconveniente. ¿Interpretas algún instrumento? No, estoy en eso, pero todavía no. Ah, bueno, Jason, muchas gracias. Miguel, Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Medina. Soy de la ciudad de Neiva. Soy misionero en la Redención. En cuanto a hacer la licenciatura, pues tengo el bachillerato canónico de filosofía. Y de hobbies, las artes manuales me llaman la atención. ok, gracias. Y finalmente a Neri Francisco. Bueno, ya lo he dicho, mi nombre es Nery Francisco. Igual como Donaldo, soy de Honduras, ahora viviendo aquí en Cajicá. Pertenezco a la comunidad religiosa de los pasionistas. Ok, Igual cursando el segundo semestre de teología. se te escucha súper Y pues de entrecortado, Neri. deporte me gusta. Es que aquí en la casa somos muchos estudiando y a esta hora pues se pone a veces en internet un poco Claro, lento. me imagino. Y sí, sí. Y bueno, pues de deporte pues me gusta mucho el fútbol y también la cicla. Me encanta mucho. Ok, vale, muchas gracias. ¿Y entre los filósofos tienen algún filósofo en especial? Es que falto yo que estoy aquí junto con David. Ah, ok, no sabía. Yo pensé que estabas de espectador o haciendo barra. ¿Y Está cómo es tu cuidado. nombre? No, mi nombre es Fernando Llenao, soy hijo de la Sagrada Familia, ¿cierto? Nosotros somos de la Sagrada Familia, también estudié filosofía en la UPB, me gusta la música, toco guitarra, piano y, y en eso, creo. Ah, bueno, bueno, qué chévere. Pues yo les comento que, digamos, dentro de mis hobbies, pues también está un poco el tema del deporte. Por ahí de vez en cuando interpreto algunas canciones en guitarra, como para desestresarme. Antes ejercía pues un cargo administrativo como secretario académico en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Gran Colombia, pero pues ahora me voy a dedicar a lleno a la docencia universitaria. Ya pues digamos que el recorrido pues me ha permitido participar en varios escenarios y pues digamos que en el mundo de la docencia también muy importante la hoja de vida, ¿no? Y pues quiero dedicarme un poco también a escribir artículos, porque pues es fundamental dentro de este ejercicio. Probablemente algunos de ustedes a futuro también tengan esa gran oportunidad de educar a otros posibles licenciados
o a otros posibles teólogos, porque pues pueden estar abarcados dentro de eso, o a los que estudiaron filosofía, pues filósofos también. Entonces, pues, digamos que las bases y las herramientas que le va a dar la disciplina en la licenciatura van a ser muy sólidas para podernos enfrentar a esos posibles escenarios. No obstante, los que quieran seguir, obviamente, en sus seminarios y demás, pues, enfrentarnos y asumir ese rol de poder estar en un escenario donde probablemente estén 50, 100, 200 personas, o 20, o simplemente 8, como es en este momento, y podernos expresar de tal manera que nos permita a nosotros llevar un mensaje, ¿no es cierto? Porque pues nosotros no tenemos que sacarnos de la cabeza que vamos a transmitir un conocimiento, eso ya no existe y lo vamos a ver en algunas de las teorías, sino nosotros lo que vamos a hacer simplemente es un puente. ¿Entre quiénes? Entre los estudiantes y la educación o la construcción académica de estos estudiantes, ¿sí? Entonces, para eso, pues tenemos que ver cuáles son esos momentos y cómo también neurológicamente le permiten a o sea, nosotros como personas, como seres humanos, tenemos esa facultad, digamos, esa perfección del cuerpo para poder entender, para poder procesar y para poder articularlo de tal manera que podamos comunicarnos, ¿no? Entonces, pues, va a ser muy importante, muchachos, que nosotros, pues, tengamos una gran disciplina, pero aparte de una gran disciplina, vamos a adquirir es un compromiso, porque el compromiso es en construir país. Y para poder construir país, pues, tenemos que ser seres humanos, los cuales fortalezcamos tres competencias: la argumentación, la reflexión y el análisis. Porque con estas tres grandes competencias, pues nosotros vamos a asumir y vamos a observar la vida desde otros contextos, ¿no? Inclusive, pues digamos, aquí hay unos avances muy significativos en el evento en que varios de ustedes han estudiado filosofía y el estudio, digamos, de la ciencia de la filosofía nos va a permitir poder entender esas realidades, esas subjetividades que están, digamos, hoy en las sociedades del conocimiento. Y ese es un punto, digamos, favorable, porque pues cada uno, digamos, dentro de su ejercicio, puede dar un punto de vista a partir de una construcción lógica, teórica, que puedan abordarlo desde ahí. O sea, eso es clarísimo. Pero pues también vamos a mirar que pues indispensablemente desde ese punto de vista tenemos que mirar otros de cómo las sociedades se han venido construyendo a partir, en este caso pues obviamente las comunidades académicas, cómo se han construido a partir de ciertas teorías que permiten articular inclusive las instituciones educativas para poder desarrollar pues todo el conocimiento a partir de eso, ¿no? Recordemos que por un lado estuvo un modelo tradicionalista de educación donde todo era con dictados. Yo no sé si ustedes estuvieron en sus instituciones educativas en ese momento, ¿no? Y era palabra muerta, o sea, lo que decía el profesor y punto. Y de cómo la evolución misma del ser humano ha llevado esas necesidades de poder entender y un poco más allá, han quitado o eliminado ese tipo de paradigmas educativos y se ha transformado. Y hoy encontramos unos nuevos modelos, ¿no? Digamos que la transición que eso ha generado antes de que era como la regla, ¿sí? Si no sabía regla o el maltrato, evoluciona a un modelo tradicionalista, que como les decía es el dictado, hagan mapas conceptuales, yo me acuerdo que más nos ponía, hagan cuentos, cosas así que pues sin ningún sentido, ¿sí? Y todo era un proceso de memoria, ¿no es cierto? Entonces al final lo que nos hacían era una evaluación donde nosotros nos preguntaban tal cual había dicho el profesor, inclusive con los puntos y las comas, ¿no? Con las reglas ortográficas. Y eso pues ha llevado a otras connotaciones y otras condiciones y hoy nos encontramos en un escenario totalmente diferente a pesar de que hay muchas instituciones educativas que aún siguen con el modelo tradicionalista. Pero bueno, quiero hacer un panorama general de lo que vamos a ver en las sesiones. Tengo que organizar un poco el sílabus porque me hace falta ajustar algunas cosas, entonces podemos mirar un panorama general del sílabus y luego una presentación, pues digamos, un poquito más profunda para tener un recorrido claro de lo que vamos a ver. ¿Les parece, muchachos? Y luego hablamos de los criterios de evaluación. Listo.
Entonces, perdón, voy a mirar a ver qué lo hice. Analítico, así, acá está. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? Compartamos esto inicialmente, a ver si... ¿Lo están viendo? ¿Sí lo están viendo, muchachos? Sí, Sí, profe. señor. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que ya a ustedes varias veces les han hecho la presentación de un sílabus o de un contenido analítico, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Entonces, muchachos, digamos como primera medida, ¿qué es eso? ¿Qué es un contenido analítico? ¿Ustedes qué consideran que es un contenido analítico, muchachos? Donde está expreso punto a punto todo el programa, ¿no? El desarrollo de la asignatura que nosotros vamos a dictar, ¿no es cierto? Entonces hay una descripción del curso, hay un contenido del curso, hay unas temáticas que se van a tocar, las competencias, porque estamos en un mundo de competencias, después vamos a hacer unas reflexiones al respecto, para irnos empapando conceptualmente del tema. Entonces en la descripción del curso, pues obviamente el curso de teorías del aprendizaje, pues está ubicado en una etapa de formación pedagógica fundamental, porque pues de aquí vamos a entender cuáles son precisamente esos modelos pedagógicos que hoy nos han llevado a organizar un poco más ese proceso de enseñanza y aprendizaje aterrizado obviamente al aula, ¿no? ¿Y es donde se ubica? Pues se ubica también dentro de unas condiciones normativas, por eso es muy importante cuando ustedes vean legislación educativa, van a entender del por qué la misma norma incluye esos modelos y en ocasiones da autonomía a las instituciones educativas para poder incorporar un modelo pedagógico de acuerdo a cómo ellos consideran que debe ser ese modelo para su institución educativa y cómo ellos interpretan a partir de ese el proceso de enseñanza y aprendizaje y lo pueden aterrizar con los estudiantes, ¿sí? Pero eso obviamente también debe existir una adaptabilidad con el docente, porque pues si el docente está en contra del modelo pedagógico o no sabe cómo aterrizarlo en el aula, pues va a encontrar complejidades y se va a transformar en algo que se llama el currículo oculto. ¿Han escuchado ese término alguna vez? ¿No? ¿O más o menos? No, señor. Ok, entonces ese currículo oculto, digamos que el currículo es una forma como se entiende también el programa analítico, el sílabus. Sí, es decir, es como el docente construye su programa, pero para construir su programa obviamente debe entender el modelo pedagógico. ¿Mm? Pero si no hay entendimiento del modelo pedagógico, lo que hace normalmente el docente es ajustar ese currículo o ese contenido programático o ese sílabus de acuerdo a sus condiciones para él sentirse cómodo y traza una ruta, ¿sí? Pero pues no sabemos si realmente esa ruta le va a favorecer a los estudiantes, que son donde va pues, a recaer ese tipo de conocimiento. Entonces muchas veces esa serie de cosas van en contravía con el desarrollo. Por eso, reitero, es tan importante esta asignatura, porque ese es el abrebocas de toda la línea pedagógica. ¿Listo, muchachos? Entonces, dentro del marco del diálogo epistémico que debe entablar la educación, como la psicología, la neurociencia, entre otras ciencias que pretenden explicar de qué manera los seres humanos acceden al conocimiento, entonces aquí lo que nos vamos a dar cuenta que va a haber no un retazo, porque ojo con eso, sino van a haber muchas disciplinas que están al interior para poder construir esos modelos pedagógicos. ¿Por qué? Porque por un lado se debe entender al sujeto, al otro, ¿no es cierto? Aquella persona de cuál es su proceso de aprendizaje. Si es un proceso de aprendizaje auditivo, si es un proceso de aprendizaje visual, si es un proceso de aprendizaje kinestésico, es decir, que les guste palpar, les guste tocar, ¿sí? O si es un proceso de aprendizaje verbal, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros se nos puede facilitar el proceso de aprendizaje de alguna manera, ¿sí? Entonces, muchos se les facilita con la lectura,
entonces decimos que es visual, o con películas o videos. Hay otros que se les facilita con los audios, entonces pues pueden escuchar cualquier cosa, las memorizan inclusive súper rápido y entienden de una manera diferente. Los canestésicos, pues sí, digamos que van más articulados como al arte. Estas personas no nos podemos quedar quietas, siempre nos estamos moviendo, o nos metemos algo en la boca, o sí, porque nos toca empezar a focalizar de tal manera la concentración internamente para poder, pues digamos, prestar atención externamente. Entonces, esos son ciencias, digamos, desde la psicología o desde la neurociencia o desde la neuropsicología, que nos va a permitir entender esos fenómenos o esos comportamientos entre los seres humanos y cómo esos comportamientos se van a ajustar a cada uno de esos modelos pedagógicos. ¿Sí? O sea, eso no es simplemente teorías, teorías disciplinares como tal, sino son teorías realmente construidas a partir de las necesidades que existen al interior del aula. Entonces, por eso es muy importante, digamos, en poderlas entender que va a haber otras disciplinas incluidas. De hecho, vamos a mirar algunas cosas del cerebro y etcétera, desde la neuropedagogía para entender de por qué ese proceso de enseñanza, de por qué es importante comer pescado, por ejemplo. ¿Sí? Inclusive la alimentación tiene que ver mucho en la etapa de crecimiento y en la etapa de captación y aprehensión de los chicos y las chicas en proceso de crecimiento. Entonces, bueno, ahí vamos a mirar algunas cosas al respecto. El camino de estudio y análisis teórico práctico adelantado en el curso busca que el estudiante adquiera herramientas pedagógicas de tipo epistémico o interdisciplinar, que le permite identificar el carácter procesual de aprendizaje. Entonces aquí vamos a mirar que, por ejemplo, acá vamos a dar unas bases, ¿no es cierto? La siguiente asignatura es didáctica, didáctica general. Y vamos a ver que existen unas herramientas específicas de los modelos pedagógicos. Son específicas. Porque si no, no tendría sentido. Por ejemplo, si nosotros vamos a mirar un modelo que es el conductismo, y el conductismo es un modelo que va a permitir tener cierta autonomía, donde el rol del docente y el estudiante, los dos son un rol fundamental en el proceso de formación, pues el tablero está obsoleto frente a eso. Ponerme a escribirles y a explicarles desde el tablero no tiene ningún sentido. Entonces debemos utilizar otro tipo de herramientas que permitan fortalecer esos procesos. Por ejemplo, los juegos. Por ejemplo, la música. Pero eso inicia a partir de la construcción de todos hacia el conocimiento. No es simplemente el proceso de evocar y empezar a hablar cosas, ¿sí? Como les decía, de transmitir el conocimiento. Vamos a ver ahorita unos ejemplos como para ir como también aterrizando esas cosas. Listo. ¿Sí es claro, muchachos, o tienen alguna duda? Es claro, profe. Vale, perfecto. Entonces miremos la justificación del curso. No obstante, a mí me toca compartirles el contenido analítico. Con eso, pues ustedes, si quieren revisarlo un poco más a profundidad, lo hacen sin ningún inconveniente, ¿vale? Listo, justificación del curso. La pedagogía en cuanto a ciencia que busca reflexionar y teorizar el acto educativo se pregunta, entre otras cosas, por cómo aprende el ser humano. Queriendo dar respuesta a esta pregunta, ha dialogado con la psicología educativa y el reciente con la neuropsicología. La neuropsicología es algo que se está llevando hace aproximadamente unos 10 años. Digamos que es una ciencia no tan antigua, es más bien nueva. Y hoy la mayoría de las universidades están abocando por meter este concepto en cada uno de los contenidos y los desarrollos de los demás. Lo que pasa es que ahí es un proceso un poco complejo porque la cualificación docente, digamos que tendríamos que vincular una sola asignatura, en el caso de las licenciaturas que fuera así, neuropsicología, para poderla entender cuál sería la importancia y cómo ella debe empezarse a adaptar a cada uno de los modelos. Pero bueno, digamos que es algo que se está generando actualmente. No, vamos a abordar algunos principios, obviamente la neuropsicología, pero pues no lo vamos a ir en tan profundidad porque pues obviamente mi profesión no es ser psicólogo. Pero vamos a mirar cómo sí se articulan algunas cosas dentro del ejercicio que pues he podido desarrollar y obviamente pues
presentárselos como una propuesta metodológica. Y aquí hay algo importante. Si bien el área del conocimiento llamado aprendizaje ha ido de la mano con la existencia y subsistencia de la humanidad, la sistematización de la misma ha sido una tarea reciente, la cual se ha enmarcado principalmente en corrientes conductistas o cognitivas. Estas dos corrientes son modelos pedagógicos o son teorías del aprendizaje que nosotros vamos a ver en clase. Y vamos a mirar cuáles son los elementos, por qué se construyen, cuáles son las teorías que giran en torno, etcétera, para ir entendiendo. Entonces, solamente son dos de unas 4 o 5 que vamos a ver alrededor de de este semestre y de cómo otras teorías pueden entrar allí, ¿no? Pero pues vamos a ver las principales, no obstante se deja pues la invitación para que ustedes sigan en el ejercicio. Obviamente pues en 16 semanas ya vamos, esta es la tercera semana académica, ¿verdad? Entonces nos toca un poco apretarle el acelerador para poder como poder ponernos al día, porque pues en la primera sesión no había profe aún, en la segunda fue festivo y hasta ahora este es el primer encuentro, ¿no es cierto? Entonces nos toca un poco adelantarnos. Bueno. Para la primera, el aprendizaje es un proceso externo al ser humano. Aquí da unas definiciones, ¿sí? Relacionado con la modificación de la conducta, que responde a una acción recíproca entre el organismo y sus ambientes. ¿Sí? Y para la segunda, él es una capacidad inherente a los individuos que depende de una serie de elementos tanto del organismo, del ser, que aprende, como del ambiente del aprendizaje. El ambiente del aprendizaje va a ser el lugar idóneo donde el estudiante va a adquirir, digamos, esos conocimientos. Hay una discusión muy fuerte porque los ambientes de aprendizaje, digamos, si hablamos de un aula, dependiendo del modelo pedagógico o de la teoría del aprendizaje que la institución educativa replique, el aula debe estar acondicionada de esa manera. No obstante, cuando uno va a cualquier institución educativa, la mayoría, siempre es el mismo ambiente de aula, ¿no? El tablero, hoy con las herramientas digitales y virtuales estamos hablando de un televisor, ¿no es cierto? El DVD, las sillas y para de contar. Pero entonces si nosotros queremos, por ejemplo, por un lado, ese modelo conductista donde la construcción es lógica entre todos, pues un escenario así no ha sido idóneo para eso. ¿Sí? Porque normalmente ese modelo tradicionalista aún está tan arraigado en las instituciones educativas donde las filas deben ser perfectas, los estudiantes deben ir con su uniforme bien limpio, en algunos casos las medias son grises o son azules o son negras, las medias de las chicas deben ser de tal manera que van hasta no sé qué, la falda, el rodillo de la falda, los pliegues, etc. Entonces ahí lo que están haciendo es adecuando la conducta del ser humano a un modelo, ¿no es cierto? A un modelo, pues, tradicional. O sea, así es. Hay algunas instituciones educativas de educación superior que hacían eso, pero pues ya, obviamente, la libre expresión y cuando empiezan a entrar como los derechos fundamentales, pues, esa serie de cosas se cambia. Y pues hay ciertas autonomías. No obstante, eso puede pasar con los estudiantes, pero con los docentes no. Con los docentes hay instituciones educativas que les obligan a ir en corbata, a las mujeres sin falda, y eso pasaba. Y pues imagínense ustedes en una facultad de ciencias de la educación donde se hablen de modelos pedagógicos, pero ni siquiera al interior de la facultad se replique esos modelos o esas teorías del aprendizaje. Pues uno dice, pues uno entra en controversia, ¿no? O sea, pues ¿cómo es posible que a mí me digan esto en la institución y la institución lo hace? Entonces, esos diálogos tienen que empezarse a conformar. Lo digo porque en mi rol como secretario académico me obligaban a ir encorbatado todos los días. Ahora imagínense en modelos conservadores o tradicionales, con el cabello largo, pues esas personas como que, uy, ese tipo mechudo, no sé qué. Y eso también me pasó en la educación superior. Yo en algún tiempo hice 8 semestres de Derecho, no terminé por cosas de la vida, pero tenía profesores tan ortodoxos que pues en ese tiempo yo andaba de mochila y con pantalón roto, pues era muy hippie, y les rayaba, o sea, prácticamente no me toleraban en clase.
pero pues las construcciones son otras. Entonces digamos que por lo que me destacaba era por mi condición académica, independientemente del estereotipo físico que pues tenían en el momento. Y pues ahí ya se empezaron a generar otros diálogos y empezó como a romperse un poco el tema. Obviamente pues ya de ser amigos de esas cosas con esos profesores era muy complicado, porque pues tampoco se daban la oportunidad, ¿sí? Porque todo parte de la oportunidad. Entonces pues bueno, pero así era más o menos esos modelos. ¿Listo? Bueno, los objetivos. Ay, aquí tengo son los objetivos generales. Perdón, los específicos porque el general no lo pude aún plantear. No, mentiras. Sí, aquí lo estaba. Analizar los aportes epistémicos que la psicología de la educación y la neuropsicología han hecho a la educación en la tarea de responder sistémicamente a la pregunta cómo aprender el ser humano. Y frente a eso, pues se han planteado tres objetivos específicos, que primero pues, es establecer la relación entre inteligencia, memoria y percepción. Vean lo importante de estos tres conceptos, ¿no? Y que vamos a ver incluidos obviamente en cada uno de los procesos que nosotros hagamos. Segundo, comprender la particularidad de las teorías, psicológicas, pero pues obviamente articuladas a los procesos de aprendizaje. Y finalmente, pues analizar el aporte de esas teorías de aprendizaje. Esta clase va a ser una clase de reflexión y de análisis. Entonces, por ende, pues digamos las lecturas que vamos a dejar pues son obligatorias y pues aparte de esa obligatoriedad, pues vamos a empezar a construir y a reflexionar a partir de esas mismas posturas. Se van a poner ciertos escenarios específicos y pues así lo vamos a llevar a cabo. Las actividades que vamos a llevar va a ser sobre la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque hoy la educación debe estar también abocada a que el profesional en cualquier disciplina pueda solucionar conflictos. Debe solucionar conflictos, porque ustedes van a encontrarse eso en cualquier escenario. Y pues, obviamente los conflictos que nosotros, bueno, ese va a ser un caso, va a ser unas reflexiones causísticas. Esas reflexiones, pues digamos, nos va a llevar a nosotros a llegar a un fin. Entonces se van a poner unos casos específicos y a partir de las teorías vamos a hacer pues ese análisis, ese aborde. Listo. Entonces vamos a mirar las competencias. Muchachos, ¿qué son las competencias? Lo que se debe lograr, ¿no? ¿Y cómo lo logras, Neri? Por las maneras de evaluarlo. ¿Y cómo se evalúan? Un proceso. No se valoran a través de un proceso. Si está una clase de pedagogía, me imagino que tendrá algún método para evaluar. Claro. Tradicionales. Aún usted no lo han visto. Sí, aún usted no lo han visto, pero eso lo van a ver por allá. Ustedes están en tercero o cuarto semestre. Segundo. En segundo, ok. Entonces más o menos lo van a ver como en cuarto y en quinto cuando vean evaluación. Pero hay tres criterios de evaluación. Autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Si nosotros desde este momento empezamos a anclar esos tres conceptos, cuando lleguen allá, pues van a tener unos avances significativos. ¿Y eso qué significa? Que las competencias, bueno, digamos que la competencia es la forma en la cual el ser humano realiza un tipo de actividad. ¿Y para qué es competente o para qué no es competente? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo soy incompetente, totalmente incompetente en una segunda lengua. Mi nivel de inglés es mínimo, o sea, intenté una vez con francés, peor. Pero tengo unas dificultades con ese proceso, ¿sí? Y llevo 25 años aprendiéndome el verbo to be y nunca lo he logrado. ¿Sí? Y soy incompetente en esa segunda lengua. Es decir, que mis capacidades para poder llevar a cabo una conversación, etcétera, pues no las tengo. Pero, si a mí me dicen, Víctor, realice un presupuesto en el cual ese presupuesto debe llevar las siguientes variables, con toda la facilidad del mundo me siento a hacer un presupuesto porque sí soy competente para eso. Entonces, esas competencias van articuladas simplemente al qué hacer, ¿no? O sea, usted qué sabe hacer. En otros escenarios,
cuando hacemos unas reflexiones entre docentes y me preguntan, para usted, ¿qué es, usted cómo se siente competente? ¿O cuál es su mejor competencia? Entonces yo lo que le respondo, mi mejor competencia es que sea hacer caso. Usted me pone una actividad, yo la cumplo. ¿Cómo? Ese es mi problema, pero se la hago bien. ¿Sí? Y pues hago caso. Entonces se ríen, porque precisamente digamos que la competencia va articulada más a ese componente subjetivo de lo que uno sabe hacer, pero la competencia no va articulada realmente a un proceso académico. Ahora les pregunto, digamos que yo puedo al final de esto hacerles un quiz, ¿no es cierto? 5 preguntas, falso y verdadero. Y muchos de ustedes puede que no entendieron nada, porque eso sucede al principio, ¿no es cierto? No entendieron nada y al pinochazo respondieron y sacaron 5. Ahora, ese criterio de evaluación a mí me define realmente que ustedes atendieron a la competencia que yo quería desarrollar aquí, que en este caso era el de la reflexión o el análisis. ¿Una evaluación puede llegar a eso? No. No. No, porque es que al pinochazo la pueden sacar bien, entonces no tendría ningún sentido. Entonces, medir la competencia es algo que se van a dar cuenta que es complejo. Por eso, el proceso de evaluación está articulado a esos 3 momentos. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Entonces, la idea es que desde acá empecemos como a anclar todos esos conceptos, ¿sí? Que ustedes van a ver posteriormente, ¿vale? Entonces, las competencias, pues, bueno, ahorita el Ministerio de Educación está, es que está mi hija por ahí detrás, qué pena con ustedes. Probablemente en otras ocasiones también la vean por ahí. Mi amor, estoy en clase. Ya, voy. Muchachos, las competencias hoy van articuladas es al trabajo. Entonces, muchas universidades, inclusive las instituciones educativas, van articuladas es a eso, o sea, a producir en masa una cantidad de personas que salgan es a trabajar. Y por eso es que le pregunto a usted qué sabe hacer. Pero mi pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Ustedes consideran que debe ser de esa manera o realmente la competencia debe ir a fortalecer los procesos académicos? ¿Ustedes qué creen? Profe, qué pena, no entendí muy bien la pregunta, ¿cómo así? Hoy las competencias están abocadas al hacer, ¿no es cierto? ¿Usted qué sabe hacer? Y eso significa que lo que nos hacen en las instituciones educativas y en las instituciones educativas superiores es que nos preparen es para el trabajo. Para el trabajo. Por eso es que yo tengo un raye con la competencia realmente. Pero no nos están preparando para una vida académica. Entonces, la pregunta allí es, ¿ustedes están de acuerdo con esa disposición de que nos preparen sobre qué sabemos hacer o realmente sobre una condición académica? ¿Qué piensan, muchachos? Pues no sé, por mi parte yo creo que no deberían limitarse solamente a una formación técnica o a capacitarnos en el ámbito académico, sino que inclusive también como seres humanos, porque también hay personas, digamos, donde se preparan muy bien técnicamente, pero a la hora de su pensamiento es muy limitado, a tal límite que solamente se dedica a producir, pero también, digamos, le cuesta llegar a convivir con otras personas. Entonces yo creo que pues tampoco sería coherente saber, digamos, producir algo económicamente hablando en esos términos, pero a la hora, digamos, de convivir que no es capaz de, digamos, de soportar o lograr una sana convivencia con otras personas, pues tampoco lo vería como algo, pues, como coherente. Entonces yo creería que, pues, que no limitarse solamente a eso, sino que inclusive también a una formación de pensamiento o a la formación del ser. Así es, para eso hay una línea que se llama competencias ciudadanas, porque la competencia ciudadana lo que nos va a ayudar a nosotros es poder ejercer ese proceso de sociabilidad entre nosotros mismos, ¿sí? Comunitarismo, etcétera, que nos permita, pues, por un lado, incluirnos y ser, pues, parte vinculante de esas comunidades de conocimiento.
Lo que yo siempre hago con este tipo de reflexiones es que les digo, listo muchachos, ustedes, muchos de ustedes pueden que dejen en algún momento, pues ojalá así no sea, pero pues dejen el servicio, ¿no es cierto? Y usted le quedaría, digamos en este caso, pues sus profesiones, sus disciplinas, y van a salir a enfrentarse a un mundo laboral, ¿sí o no? Que pues, sería lo más natural, porque pues debemos sobrevivir de alguna manera y esa forma de sobrevivir es trabajando. Y cuando nosotros vamos allí, tenemos que tener en cuenta que realmente lo que nos va a llevar a poder alcanzar algún objetivo es nuestro conocimiento. Porque o sea, el conocimiento nadie se lo puede quitar de la cabeza, nadie, dentro de los terrenales, ¿no? O sea, no les van a meter algo y como la varita de Harry Potter y le quitan sus pensamientos y demás, sino pues que realmente esa es la herramienta con la que nosotros contamos. Y ese tipo de herramienta va a ser la fundamental para cualquier tipo de actividad que nosotros llevemos. Así sepamos hacer cosas. ¿Mm? Así como, por ejemplo, el zapatero sabe hacer su oficio, porque es que parece que todos nos fueran es como hacer un oficio, pues no necesariamente nos tenemos que tecnificar en ninguna rama, ¿sí? Como lo que pensaba Weber en su momento. No es la tecnificación de la rama, sino realmente es poder conocer varios procesos que estén ahí incluidos. Y esos procesos, digamos, conocer los procesos, lo que nos va a llevar a nosotros es poder determinar la progresividad de algún tipo de actividad y poder estar en cualquier. Obvio, pues nadie es indispensable ni nada de esas cosas, pero pues realmente lo que nosotros tenemos que llegar es a eso, que debemos aprovecharnos de nuestro conocimiento. Esa va a ser nuestra mejor herramienta a la hora, no va a haber otra. Y pues lo que tú dices, es muy importante que nosotros pues tengamos que trabajar en grupo, pero hay unos egos complejos, ¿sí? En especial los egos de los docentes cuando tienen ciertos niveles académicos o jerárquicos, son duros, pero pues uno tiene que empezar a dialogar y empezar a confrontarlos para poder llegar a algunos arreglos posteriores frente a esos procesos. ¿Listo? Después vamos a ver un poco más cómo entender pues, y ampliar un poco el margen de las competencias. De hecho, diría que para el próximo semestre, en esos cursos de electivas disciplinares, si me toca nuevamente, voy a abrir un curso de competencias porque no está dentro del plan de estudios. ¿No es cierto? No existe. O sea, ya no hay una asignatura que diga competencias o algo así. Sino se da sentada y digamos que va avanzando el estudiante y va entendiendo un poco más, pero no se aterriza a lo que debe ser realmente el término como tal y eso cómo se apropia. Bueno, muchachos, aquí por el momento, pues aún no ha arreglado todo, pero vamos a mirar. Ay, no, este no era. Aquí estaba arreglando ese contenido, sino que no alcance a trabajarle un poco más. Pero vamos a tener dos textos guía, que es Teorías del Aprendizaje de Schunk y Aprendizaje Humano de Orron. Entonces, estos dos textos van a ser nuestros puntos de partida. Yo se los voy a compartir ahora vía correo electrónico, que los tengo en PDF, y pues vamos a leer del primer texto, de la página 1 a la 6, y del segundo texto, el primer capítulo, no es mucho. Entonces aquí pues vamos a mirar unas definiciones y demás de lo que son las teorías del aprendizaje para empezar a ponernos en contexto. Y pues, ya después les comparto bien cómo va a ser cada uno de los procesos. ¿Les parece, muchachos? ¿Sí? Listo. Lo otro es que hablemos de los criterios de calificación. Hay 3 cortes, ¿sí o no? El primer corte debe llevarse a cabo, es que no sé si son 4 semanas y luego una 5ª semana de corte, porque pues es que no me han dado bien la inducción sobre el tema, pero pues imagino que son 4 semanas académicas, primer corte, ¿sí o no? Otras 4 semanas académicas, segundo corte, 3 semanas académicas y último corte. Y ahí estaría el grueso. Como nosotros hoy estamos asumiendo nuevos retos, y este caso pues es el reto de la educación de forma sincrónica, es decir,
así como nos estamos viendo y no la presencialidad, pues vamos a hacer ejercicios que nos permitan afianzar ciertas competencias, especialmente la de la argumentación. Entonces vamos a llevar a cabo unos ensayos y los ejercicios que voy a dejar cargados en el curso Moodle, que son pues casuísticos, que nos va a permitir un poco ir desarrollando esas habilidades para entender problemas y demás. ¿Sí? Y pues otro trabajo que se deje por ahí como mapas mentales, etcétera, que nos permita desarrollar las actividades. Esas actividades, obviamente, las vamos a anclar con el modelo que vayamos viendo. Entonces, un ejemplo, si el modelo conductista nos dice que es un proceso de aprendizaje entre todos, pues tendría que hacer un ejercicio en el cual existieran dos grupos y entre los dos grupos pudieran desarrollar la actividad. Daría unos roles específicos, ¿sí o no? Y cada uno con su rol, pues hace una participación integral en la actividad que se lleve. Porque si no, no tendría sentido, porque si no estaríamos hablando desde la individualidad y el conductismo no habla de eso. Entonces, vamos ahí, como dependiendo del modelo, vamos desarrollando las actividades. Y la sumatoria de todas esas actividades es lo que va a ser el corte. ¿Les parece? Sí, O si profe. quieren parciales, pues... Ah, sí, está perfecto. Así está perfecto, profe. Pero entonces necesito, eso sí, el compromiso por parte de ustedes. Yo considero que el conocimiento es evolutivo, igual que la sociedad. Y cuando el conocimiento cuando uno entiende que el conocimiento es evolutivo, pues partimos de alguna base. Esa base, digamos en términos kantianos o Descartes, podríamos decir que es un proceso empírico, ¿no? Las herramientas que nosotros tenemos, etcétera. Pero tenemos un punto de partida y debemos llegar a un propósito y una meta. Entonces, la idea es que cada vez que hagamos las reflexiones de los trabajos, ustedes vayan subiendo el nivel. No pueden mantenerse en el mismo nivel. ¿Mm? Claro, habrán personas, quizás que ya los que tienen alguna disciplina encima, pues tengan una experiencia quizás con la redacción, por ejemplo, o sean dinámicos en otras cosas y nos lleve ahí pues unas ventajas, pero eso no significa que todos no podamos llegar al mismo nivel. ¿Listo? Entonces, el compromiso por parte de ustedes de las actividades que nosotros desarrollemos con la mejor calidad. No se preocupen por la nota. A mí, esos procesos de calificación realmente, a mí lo que me preocupa es que ustedes realmente se lleven el mensaje como se lo tienen que llevar y entiendan qué es la importancia de esta asignatura. ¿Sí? O sea, por eso digamos que los parciales como tal, ¿no? Pues no lo veo. Si yo identifico que no están leyendo, muchachos, pero yo sé que ustedes son juiciosos, ahí sí, quiz por clase. Y es fácil identificar cuando no leen. ¿Listo? Esas serían las reglas. No sé si estén de acuerdo, si quieren cambiamos alguna. Ustedes son los que mandan, muchachos. ¿Qué dicen? No, así está bien, profe. Está bien, profe, muy bien. ¿Sí? Pues porque uno tiene que ser consecuente con lo que está dictando, si no, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Pero entonces, en algunas de las sesiones, explico los criterios de evaluación y desde acá los vamos de una vez apropiando. Aunque pues no voy a profundizar en el tema, porque para eso van a tener por allá una clase específica de evaluación, pero pues esos tres criterios los vamos manejando. Y vamos mirando cuáles son las variables que están allí y a partir de esos criterios pues vamos dando pues la nota en cada uno de los trabajos, etcétera. ¿Les parece? Es decir, ustedes van a ser parte del proceso, ¿sí? No van a estar, o sea, no vamos a estar así en esta distancia como estamos ahorita, sino que realmente nos vamos a vincular en el proceso, o sea, todo va a ser participativo. ¿Listo? Vale, entonces voy a hacer aquí una pequeña presentación. Que, bueno, es que será algo que estaba tocando en el curso de didáctica, pero pues es realmente sobre los modelos pedagógicos. Entonces lo que quiero que vean aquí, un momento, amplío la imagen.
Listo. ¿Sí la ven? Sí, profe. Ok. Entonces, eso simplemente es como a modo introductorio, como para que entendamos cómo nos vamos a pasar, ¿sí? Entonces, esta definición la saqué de Miguel de Zuviría en el 2006. ¿Sí lo han leído alguna vez? ¿No? No. Esa es una de las personas que están en el Consejo de Sabios de Educación. Pues es una de las personas que más sabe de educación, ha investigado demasiado en educación y pues él pues ha, digamos, teorizado un poco también el tema de los modelos de educación rural, etc. El tema es que pues las políticas públicas no han permitido que ese tipo de conocimientos y de teorías se puedan anclar o armonizar con la política pública. Y por eso, cuando vean legislación educativa, van a entender de por qué una norma generaliza y generaliza lo urbano con lo rural, cuando los contextos son totalmente diferentes. Y es de esa manera como la educación del país es tan complicada. Señora, yo también. Y entonces, él, está ahí de chismosa. Saluda. Hola. Ahí te están saludando, mi amor. Ve para allá. Qué pena, muchachos. Entonces, no podemos nosotros comparar la educación rural del país, el rural disperso, con la educación urbana. Y en términos de calidad, pues, es por eso que estamos en estas condiciones tan complejas, ¿no? Ahora, si eso lo miramos desde lo tecnológico también nos lleva a que, pues, lo rural no cuenta con redes suficientes para que podamos, los docentes puedan llegar hoy a esos encuentros sincrónicos en el sector rural, ¿no? Y muchos de ellos les toca ir a cada una de las casas a llevarles las copias, etcétera, y a recogerlas para que pueda calificarles los procesos sin ningún acompañamiento docente. Sin ningún acompañamiento. Entonces, ha dificultado, pero bueno. Aquí pues Miguel lo que dice es que el modelo pedagógico puede definirse como un referente teórico, ¿sí? En el cual ese referente teórico pues desprende unos lineamientos para organizar el modelo educativo, que es diferente al modelo pedagógico. Entonces, ese modelo educativo, digamos que es el que se va a amparar dentro del proyecto educativo institucional, que es... perdón. Voy aquí a silenciar el débil. Que debe estar ajustado dentro del proyecto educativo institucional. Y de esta manera, pues obviamente se definen unos conceptos porque cada institución educativa puede entender su modelo pedagógico y elevarlo a un concepto, darle una secuencia lógica y obviamente jerarquizar algunos contenidos. La jerarquización de los contenidos, hoy el Ministerio de Educación nos ha dado la posibilidad de crear pues, los núcleos básicos de conocimiento, eso ustedes lo van a ver, no se preocupe, o los vamos a tocar así por encima, y unas cartillas en las cuales indica de 1º a 11 qué es lo que se debe dictar. ¿Qué es lo que se debe dictar? Y vamos a mirar si efectivamente la teología, que debe estar representada en otras asignaturas como ética, moral, en competencias ciudadanas, hay veces con la asignatura de Cátedra para la Paz, moral y valores, etcétera, cómo debe ajustarse a esas condiciones, ¿no? Pero si nosotros miramos un poco esa reflexión con la educación rural, y ustedes son licenciados en teología y se ganaron un concurso y se fueron al rural disperso, y tienen un grupo de 1º a 5º, un alumno por cada curso, es decir, tendrían 5 estudiantes, perdón, no alumnos, estudiantes. Y a ustedes les toca dictarle matemáticas, les toca dictarle biología, les toca dictarle sociales, pero aparte de eso, la disciplina de ustedes, ¿estarían preparados para ese reto?
imagínense esos colegas suyos osados que hacen esas realidades en el sector rural, y son un montón. Con todas las dificultades que tenga el sector rural, ¿no? La violencia, el problema económico, las distancias, la segregación social, etcétera. Entonces, pues ahí hay unas cosas muy importantes que tendríamos que entrar a analizar. Y bueno, digamos que esto se aterriza a algo que se llama el sistema educativo. Eso también de pronto lo van a ver allá en política educativa. Y cómo eso dentro del proyecto educativo institucional va a recaer al final en los estudiantes. O sea, todo ese modelo, toda esa didáctica, toda esa evaluación, etcétera, va a recaer es allá. Principalmente a ellos, porque ellos son ¿qué? Los beneficiarios del proceso de enseñanza y aprendizaje que vayamos a desarrollar. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí, como ven en esta diapositiva, existen unos modelos pedagógicos o unas teorías del aprendizaje, que es lo mismo, ¿no? Lo he reiterado, como el modelo tradicional, el conductista, el modelo experimental romántico, el cognitivista desarrollista y el modelo constructivista. Estos son los modelos que nosotros vamos a ver a lo largo de estos cursos. ¿Sí? Y pues vamos a mirar pues, qué son las teorías que giran en torno, cómo se adaptan al contexto, para qué sirven. Vamos a, pues obviamente dentro de los ejercicios que vamos a desarrollar, vamos a mirar cómo debería adaptarse, porque cuando ustedes en el ejercicio que vayan a ser docentes de una vez, en cualquier institución, así sea en una institución emanada, digamos, desde el catolicismo, ellas tienen un proyecto educativo institucional y tienen un modelo pedagógico. Entonces, cuando ustedes hacen la lectura del proyecto educativo institucional, dice, bueno, ahí están definiendo que el modelo acá es el modelo conductista. Entonces, ¿cómo hago para poder cumplir ese modelo allá en la institución educativa? ¿Por medio de qué herramientas? Etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a entender acá, cada uno de esos modelos. ¿Vale? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, comentario, etcétera? ¿Dificultad? ¿No? Vale. ¿Sí fue claro, muy rápido, enredado? Los quiero escuchar, apreciados. No, bien. Yo creo que vamos bien. ¿Sí? Listo. Entonces les voy a hacer... Señor. No, profe, que me gusta la metodología, me gustan los métodos evaluativos. Siento que lo vamos a disfrutar, que no estaremos tan colgados de trabajos como en otras materias y pues agradecerle. No, no hay problema, muchachos. O sea, Pues. cuando digo colgados de trabajos no significa que me la voy a pasar. No, sino que el método facilita que uno pueda desenvolverse con mayor pedagogía y facilidad, profe. Gracias. Pues es que exactamente es eso. Pues acá tenemos que utilizar esas pedagogías, si no, no tiene sentido. Porque imagínense uno echando todo este carretazo y este discurso y haciendo otras cosas que nada tienen que ver con, pues no tendría nada, o sea, no tendría razón de ser. Por eso, esta clase y la didáctica que estoy dictando en este momento, pues las ajusto de tal manera que los procesos de evaluación estén de acorde al desarrollo de la clase. Si no, ¿para qué? O sea, si no, pues simplemente les digo, va a haber parcial final, un ensayo, una cosa, y pare de contar, pues no. Pero por eso, o sea, sí es importante aquí entre caballeros hacer nuestro pacto de convivencia para poder desarrollar la clase. ¿Listo? Y que obviamente ustedes se la gocen. La lectura no son lecturas complejas porque pues no estamos, pues digamos que es simplemente interiorizar los conceptos. Obviamente yo no les voy a pedir nada de memoria, pero sí es importante que ustedes lo logren definir, lo logren argumentar
Para mí es muy importante la argumentación y que ustedes puedan desarrollarla fácilmente en lo verbal y en lo escrito. Obviamente, pues ahí va a haber unos procesos de realimentación, identificar esas dificultades que tenemos para irlos soltando. Mis espacios es para el diálogo, para la argumentación. Podemos equivocarnos, no importa. No importa porque aquí es donde nosotros vamos a empezar a construir precisamente academia. Y para la construcción de academia, el error es válido, porque el error es una forma de construcción, ¿no? Entonces, no sientan que cuando empecemos a hacer esas reflexiones se vayan a sentir atacados. No, muchachos, son reflexiones que precisamente nos van a ayudar a construir nuestro arbor como docentes. ¿Perfecto? Sin miedo, hablen, participen, sin miedo. Eso me hace acordar de como de un dicho, que es que no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunte. Entonces, no caigamos en esa lógica. ¿Sí? Frescos. Así la pregunta sea, pues para los demás lógica, para la persona que la está diciendo es porque tiene algún grado de dificultad. O si quiere hacer algún tipo de comentario, que haya discusión, que haya diálogo, fundamental, fundamental. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces les voy a hacer llegar a su correo electrónico los dos textos. Les digo cuáles son las páginas que hay que leer ahí y pues en la próxima sesión nos vemos, ¿vale? Listo, profe. Entonces nos toca adelantarnos un poquito, bombardearnos en 2-3 sesiones con pues, una lectura un poco gruesa para poder desarrollarlo, para empezar ya como, digamos, en la cuarta sesión que nos veamos, poder ponernos al día. Nosotros tenemos una dificultad, pues yo no he visto un calendario, pero pues como son los días lunes y acá los festivos son los días lunes, pues vamos a tener quizás otro día que no tengamos clase. Eso significa que la siguiente sesión, pues debe ser un poco más robusta y aprovechar las 2 horas al máximo. Sí, pues yo normalmente dentro de la virtualidad o sea, uno no debe estar las 2 horas, porque después de 1 hora ya hasta ahí llegó la atención, ¿sí? Por más juiciosos que seamos, además que estamos en un estado de confort, o sea, un aula, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del escenario que les decía ahorita? Pues estamos en la casa, entonces nos da hambre, nos da sed, nos distraímos con... Aquí hay una ventaja que es curioso, porque en las otras universidades donde dicto clases no lo hacen. Prenden los ¿qué? El video del computador. Y creo que es obligatorio, ¿no? O no sé. Pero pues así son en todos siempre prenden y... Entonces... Sí, en la mayor parte de las clases. No, y es importante porque este es un discurso de la otredad, ¿no? ¿Cómo nos sentimos los otros ahí? ¿Cómo construimos entre todos, sí o no, nuestras historias? ¿Listo, muchachos? Ok, bueno, un placer. Me gustó conversar con ustedes y espero que en la próxima sesión no sean tan tímidos. Profe. Ya hay que romper esa timidez, señor. Y no sé, creo que tendríamos que darle nuestro correo para No, que nos envíe. yo ya los tengo porque me los enviaron hoy de secretaría. De hecho, les había enviado hace como 5 minutos antes de iniciar la sesión el link. Es verdad. El link, sí. El ¿Sí o link no? nos llegó, a mí me llegó, sí, como 5 minutos antes. Exacto. Entonces, Así es. Sí, gracias. a esos mismos correos electrónicos les voy a enviar la lectura. Sé que hizo falta como 2 personas o una más. Creo que hicieron falta 2. Pero Profe, pues, hay uno, no sé si uno se llama Néstor Noel Carrillo ahí. espera mi reviso. Espera, pongo, aquí están. Carrillo, sí, está. Profe, él canceló la materia porque, bueno, la homologó. Él ya la tiene. Entonces, Ok. falta, no sé si de parte de la universidad registrarlo porque él homologó ya la materia. No sabía. Listo, perfecto. Y de esos Listo, que profe. están acá, bueno, Castro eres tú, ¿no? Díaz Gómez Neri está, Freire Viri está,
Ferney Yamit. Ahí estás, ¿sí? Sí, profe, aquí estoy con... Ok, Miguel Ángel está. Estoy. Jason David, ¿eres tú? Ahí está. Entonces ahí sería 1, 2, 3, 4, 5. Y José, no, ahí están todos, hoy llegaron todos. No, perfecto. Perfecto, entonces yo les hago llegar en 5 minutos la lectura y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Bueno, muchachos, que se la gocen. Feliz inicio de semana. Gracias, profe. Gracias. Dios lo bendiga. Bueno, lo mismo, que Dios los bendiga. No, profe, gracias. Chao, profe. Chao.